Marcos capítulo 14, 22. ¿Ya lo tenemos ahí? ¿Sí? Antes de leer la palabra de Dios, vamos a dirigirnos a Dios en palabras de oración. Padre eterno, te damos las gracias, Señor, por esta noche que tú nos has permitido poder, oh Dios eterno, adorarte, exaltar tu nombre y en este momento poder escuchar tu voz. Padre, habla nuestras vidas y habla nuestros corazones, que seas tú iluminando nuestra mente, Señor, que seas tú impactando, Señor, nuestras vidas, que puedas tú, Señor, moldear, transformar, Señor, nuestras vidas, conforme a tu palabra y a tu voluntad. Que este tiempo podamos tener un tiempo, Señor, de edificación. Señor, permítanos, Señor, no tener las distracciones, Señor, sino que podamos estar enfocados en ti en este tiempo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, vamos a leer Marcos 14, 22, dice la palabra de Dios de esta manera. Yo lo leo, ustedes lo siguen con su vista, y los que no tienen la Biblia van a escuchar. Y mientras comían, Jesús tomó pan y bendijo, y lo partió, y les dijo, diciendo, tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio, y bebieron de ella todos, y les dijo, esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. De cierto os digo, que no beberéis más del fruto de la vid, hasta aquel día en el que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Bendita es la palabra de Dios. Podemos ver que Jesús nos enseña en este pasaje bíblico el significado del sacrificio que Él hizo en la cruz. Él se entregó en la cruz. Ustedes conocen la historia de que Cristo fue crucificado. Cristo llevó los pecados del hombre en esa cruz del Calvario. Él sufrió terriblemente una gran humillación y un gran castigo porque la ira de Dios cayó sobre Él, porque Él llevó el pecado y la condenación de muchos. Pero la Biblia también enseña que no solamente estuvo ahí en la cruz, sino que Él fue sepultado. Pero también dice que al tercer día Cristo resucitó, venciendo la muerte y venciendo el pecado. Ahí muestra el poder y la grandeza de Dios, de Cristo mismo. Y en estos versículos que acabamos de leer, nos enseña la palabra de Dios el significado de ese sacrificio. Vemos lo que representa el sacrificio de Cristo y su impacto afecta a la humanidad. Entonces la pregunta que tú te debes hacer en este momento, ¿cuánto te ha impactado, te ha afectado en el sentido positivo el sacrificio de Cristo? ¿Cómo es tu vida ahora que tú has recibido a Cristo Jesús en tu corazón? Si tú no has recibido a Cristo Jesús, déjame decirte que Cristo puede hacer una obra espectacular en tu vida y darte vida y vida en abundancia. Jesucristo dice, yo vine a dar vida y a dar vida en abundancia. Sí, mire usted qué maravilloso es esto, porque Cristo se dio en sacrificio como ningún otro sacrificio, porque el sacrificio de Cristo fue una vez y para siempre. Estableció un nuevo pacto, como lo dice ahí. El pacto en el Antiguo Testamento requería rociar con la sangre de animales, pero era constante y necesitaban hacerlo continuamente. Pero déjame decirte que la sangre de Cristo que derramó en la cruz estableció un nuevo pacto. Por eso Jeremías capítulo 31 dice, vienen días, afirma el Señor, en el que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Y en esos días nosotros ya estamos, porque ahora nosotros conocemos el mensaje del Evangelio y el mensaje de Cristo Jesús y la obra que Cristo hizo en la cruz, estableció ese nuevo pacto que supera cualquier otro pacto que haya existido. También dice que el sacrificio de Cristo garantiza que Él regresará por segunda vez.
Debemos nosotros de ser conscientes que esperamos a Cristo. Cristo vendrá por segunda vez. Cristo retornará y regresará en las nubes. Él vendrá por su iglesia. Él vendrá por aquellos que se han entregado a Él, que han creído en Él, que han creído en el mensaje del Evangelio de Cristo Jesús. Entonces, y esa promesa se va a cumplir, y es una promesa maravillosa, porque ahí garantiza que nosotros estaremos morando con Él. Podemos ver en el versículo 22 que nos enseña que Cristo entregó su propia vida en la cruz como un sacrificio. Versículo 22 y el versículo 23 dicen que estaba Jesús con sus discípulos. ¿Qué estaban haciendo? Estaban comiendo. Él establece la cena del Señor. Él establece esa cena y dice que el pan que ellos estaban comiendo, ¿qué representaba? La carne de Cristo, el cuerpo de Cristo. ¿Se da cuenta? Y dice que la copa de vino que estaban tomando del fruto de la vid que viene de la uva, ¿qué representaba? La sangre de Cristo. ¿Se da cuenta usted que con eso Él está estableciendo un nuevo pacto? Y ese cuerpo y esa carne significa que lo dio en la cruz, su propia vida. Y esa sangre representa la sangre que Él derramó en la cruz del Calvario. No es un cuento de hadas, no es una historia, es algo real, es algo que aconteció, es algo sorprendente y maravilloso que el hombre necesita creer. Y vemos ahí, ¿no?, que no solamente simboliza su muerte, sino que también su resurrección, porque Él resucitó al tercer día. Él llevó los pecados del mundo. Él llevó los pecados en esa cruz, llevó los pecados de los pecadores. Miren lo que dice Isaías 53:10. Con todo esto, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, ¿qué dice ahí en este versículo bíblico? Dice ahí que Él se sujetó a padecimiento, el sufrimiento que Él llevó en la cruz, y que Él puso su vida en expiación por los pecados del hombre, en los pecados suyos, en los pecados míos, en los pecados de la humanidad. Dice ahí en este versículo, dice en el versículo 23 de Lucas 14, y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dijo, y bebieron de ella todos, y les dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada. Entonces, qué maravilloso. Y también ahí nos enseña la palabra de Dios, el versículo, en este versículo 11 de Isaías 53, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y lo llevará llevará las iniquidades de ellos. ¿Qué es iniquidad? La iniquidad de ellos, la iniquidad de nosotros es el pecado, y Cristo lo ha llevado en la cruz. Así que vamos a buscar también otro pasaje bíblico y vamos a ver cómo Dios muestra su amor al mundo, llevando y muriendo por los pecadores. Dice Primera de Timoteo, capítulo 2, ahí siempre en el Nuevo Testamento, Primera de Timoteo, capítulo 2, Primera de Timoteo 2, versículo 6. Dice la palabra de Dios en el versículo 6, el cual, hablando de Cristo, vamos a leer desde el 5, pero hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Entonces, ¿qué muestra este versículo? Cristo se dio en rescate, ¿por quién? Por todos. Por todos.
por todos. Pero eso no significa que automáticamente todos son salvos, porque la Biblia nos enseña que debemos de creer en Cristo Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador para poder tener vida y vida en abundancia. Y eso es lo que Dios ha establecido, como lo dice Juan 3:16, que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, oiga bien, todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Ya creyó usted en Cristo Jesús? ¿Ya creyó usted en la buena noticia del Evangelio para poder tener el mayor regalo, el mejor regalo que el hombre puede tener? Es algo que nosotros debemos de darnos cuenta que es gratis, es un regalo de Dios y debemos de valorar ese regalo maravilloso que Dios ha dado a nuestras vidas. Entonces vemos ahí, no, que Él se entregó completamente por los hombres. Y veamos lo que dice en 2 Corintios capítulo 5 versículos 14 y 15. Segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 14. Dice la palabra de Dios: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¡Qué tremendo! El amor de Dios. Él murió por los pecadores. Pero también nos enseña que Cristo entregó su propia vida para hacer un nuevo pacto. Como ya lo mencionamos, Jeremías 31:31, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. Ese nuevo pacto de Cristo lo ha establecido, y lo ha establecido en esa cruz y al resucitar de la muerte. Vemos también que ese pacto es un pacto perfecto. Sí, es un pacto que realmente solo Él lo podía hacer. Era un pacto no en que el hombre se comprometía a hacer algo, porque el hombre con sus propios méritos no puede lograr establecer algo, sino que ese pacto, sí, ese, por decirlo así, ese trato, ¿no?, fue establecido por Dios unilateralmente. ¿Sí? ¿Qué significa unilateral? Significa que es de una vía, significa que toma la iniciativa Dios, significa que Dios es el que pone y el que hace todo lo que se ha establecido. Y el hombre en este caso es el receptor nada más de ese pacto que se ha establecido en Cristo Jesús. Mire usted qué maravilloso. Voy a pedirle a alguien que busque 2 Corintios 5:21 y que por favor lo lea. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos la justicia de Dios en él. Entonces dice que ¿quién es el que no ha conocido pecado? Cristo. Se está refiriendo a Cristo Jesús, al que no conoció pecado. Por nosotros se hizo pecado. Es decir, Él cargó el pecado. Él cargó en la cruz el pecado del hombre para dar salvación. Pero también ese nuevo pacto podemos decir que es un pacto completo. Sí, como lo dice ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 11 al 15, que dice de la siguiente manera: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, oiga bien, no de animales, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne,
cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Cuánto más la sangre de Cristo que estableció ese nuevo pacto. Entonces podemos decir que es completo. ¿Por qué? Porque lo hizo una sola vez y para siempre. Pero en el Antiguo Testamento, así como ustedes han aprendido, ¿no?, en la escuela dominical, han aprendido que en el Antiguo Testamento sacrificaban, ¿no?, a un animalito y lo ofrecían a Dios como una ofrenda agradable a Dios para el perdón de pecados. ¿Sí? Pero Cristo se entregó una sola vez. Y por eso lo dice Juan 1:29, que dice, he aquí, dice Juan el Bautista, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces se presenta a Cristo como ese Cordero perfecto y sin mancha, como ese Cordero apto, único, para ese sacrificio, para ese único sacrificio por el pecado del hombre. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cristo quita la culpa. Cristo quita todo lo que tú tienes en tu corazón, que necesita ser cambiado y transformado. Él llena esa necesidad. Él quita la culpa. Él da el perdón. Él vino a este mundo a dar su vida en rescate por muchos. El hombre necesita a Cristo, pero el hombre busca otras cosas que no necesitan y su corazón sigue herido, enfermo y quebrantado por el pecado. Entonces podemos ver que Cristo entregó su propia vida para hacer un nuevo pacto. Sí, ¿se acuerdan ustedes cuando el pueblo de Israel en Egipto, en una de las últimas plagas, puso sangre en los postes, en las puertas, ¿no?, para que el ángel de la muerte no matara a los primogénitos? ¿Se acuerdan de esa plaga? En la época de Moisés, cuando Moisés era el libertador, iba a librar al pueblo de la esclavitud de Egipto. Sí, se acuerdan, ¿verdad? Así también la sangre de Cristo libra del pecado y de la muerte. ¿Sí? Así como esa señal en las puertas, en los postes de las puertas, iba a ser para protección de ellos, esa sangre, también ahora la sangre de Cristo te libra de la muerte. ¿De cuál muerte? No de la muerte física, todos vamos a morir en algún momento en nuestra vida, pero de la muerte eterna, la muerte del alma. Esa es una realidad de la cual tú puedes ser libre si tú crees en Cristo Jesús como tu único Señor y tu Salvador. Si tú te entregas a Él, si tú vives para Él, sin duda alguna, Dios puede hacer muchas cosas y puede transformar tu vida. También, como tercer y último punto, Cristo entregó su propia vida para reinar junto a nosotros en el futuro. Mira qué maravilloso lo que encontramos ahí en Juan 14. Espero que no hayan perdido ahí Juan 14. El último versículo, el 14:25, que es el que nos enseña aquí la mención de que hace Jesucristo, que volverá a tomar de esa carne, de ese vino, no, de ese pan en el futuro. Marcos 14:25 dice: de cierto os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta aquel día en el que lo beba nuevo en el reino de Dios. Hermanos, la muerte no detendrá a Cristo. ¿Saben por qué la muerte no detendrá a Cristo en su segunda venida? Porque Él resucitó y venció a la muerte. Él resucitó. Él se levantó de los muertos y Él vendrá. Y si Él lo ha prometido,
Él lo hará. Él vendrá por segunda vez. Cristo venció a la muerte. Lo contrario, el lado negativo de esto es que todo aquel que rechace a Cristo Jesús sufrirá por toda una eternidad. Todo aquel que rechace el Evangelio de Cristo Jesús sufrirá por siempre después de la muerte. Todo aquel que rechace a Cristo. Todo aquel que rechace a Cristo incluso pueda tener muchas cosas en esta vida, muchas cosas materiales, mucho dinero, mucha felicidad, entre comillas, de nada servirá, porque su eternidad será tormentosa y horrorosa en una condenación que ya está establecido. Mire usted, pero aquellos que han creído en Cristo Jesús han resucitado a una vida diferente. Mientras los que creemos en Él debemos hacer memoria de esto hasta que Él venga, hasta que Cristo venga. Esa es la cena del Señor. La cena del Señor se va a tomar ese acto tan maravilloso que simboliza y representa ese pan, la carne de Cristo, y esa copa de jugo de uva que representa la sangre de Cristo. Y la iglesia debe de hacerlo hasta que Él venga, porque Cristo así lo dejó establecido. Él dijo que debemos de hacerlo hasta que Él venga en memoria de Él, para recordarlo a Él, para recordar lo que Cristo hizo. Entonces, los que han creído y los que creen en Él vivirán con Él por toda una eternidad. Sí, quizás tú en esta noche no te imaginas lo tormentoso. Tal vez sí, tú puedes imaginarte lo tormentoso que es un lugar tan horrendo como lo es el infierno. ¿Sabes? Pero tú puedes pedirle al Señor su gracia y su misericordia y que Él obre en tu vida. Cuando Cristo entregó su propia vida en la cruz y de esa manera estableció un nuevo pacto del cual también disfrutaremos en su presencia cuando Él venga por segunda vez. Vive tu vida mirando a Cristo como su Señor y Salvador. No te desenfoques. No dejes que las cosas de este mundo te desenfoquen. No dejes que las cosas, que la vanidad de este mundo hagan perder tu mirada de Cristo. Mira a Cristo. Pon tu mirada a Cristo. Ama a Cristo. Que tu corazón esté deseoso por Cristo. Que tú anheles a Cristo por sobre todas las cosas. Por sobre todo lo que tú tienes en esta vida y lo que obtendrás en esta vida. Que tú puedas decir con convicción: Cristo está en el primer lugar en mi vida. Amo a Cristo. Estoy dispuesto a entregar mi vida por Cristo. Estoy dispuesto a seguir a Cristo. Estoy dispuesto a darle la gloria de Dios, a honrar a Dios, a honrar a Cristo con mi propia vida. Que tú puedas decir: yo no me entregaré, sino que dedicaré mi vida a Cristo. No me entregaré a los placeres de este mundo. No me entregaré al pecado de este mundo, sino que entregaré mi vida totalmente a Cristo Jesús. Vivamos y sirvámosle a Él en agradecimiento por lo que Él ha hecho. Tengamos gratitud en nuestro corazón. No tengamos indiferencia hacia Él en nuestras vidas y en nuestros corazones. Dios quiere bendecir. Pon tu mirada en ese futuro glorioso, en esa nueva ciudadanía en Cristo Jesús. Pon tu mirada en Cristo Jesús. La pregunta es, hazte esta pregunta en tu corazón en este momento. ¿Has recibido el sacrificio de Cristo? ¿Has creído en Cristo Jesús? ¿Estás creyendo en Cristo Jesús como tu único Señor y tu Salvador? Tú sabes la respuesta desde lo más profundo en tu corazón. No rechaces a Cristo. Entrega tu vida a Cristo Jesús. Ámalo a Él. Obedécelo a Él. Dios
sin duda alguna te bendecirá de una forma maravillosa. Entonces vive tu vida en concordancia al nuevo pacto. Y pregúntate, ¿qué es lo que más estás esperando del futuro? Sabes que en tu corazón puedas tener el deseo de mirar y desear ese futuro con Cristo Jesús, la venida de Cristo Jesús, que va a ser real. Entonces, ¿estás valorando el sacrificio de Cristo en la cruz? ¿Estás amando lo que Cristo Jesús hizo por ti? ¿Estás agradecido por lo que Cristo hizo por ti? La única y la mejor manera que tú lo puedes hacer es viviendo para Cristo, entregando tu vida a Cristo Jesús. Sigamos adelante. No desmayes.